Ok, genial. Ahora sí, good afternoon. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? Sí, ok, genial. Entonces, el día de hoy tenemos el tercer workshop y es un repaso gramatical de lo que hemos visto en las unidades, ¿ok? Siéntanse libres a preguntarme lo que quieran sobre este tema, si no están seguras, si hay algo que quisieran, no sé, aclarar, está todo bien, pero que esté relacionado al tema, ¿ok? Si tienen alguna duda sobre la plataforma, el calendario, las notas, los blogs, los foros, etcétera, con todo gusto, pero lo hacemos al final. Bueno, el primer repaso que vamos a hacer, good afternoon, Isabel. Si pueden, por favor, prender su cámara, sería súper agradable para hacer esto un poco más ameno, ¿ya? Y me es más fácil cachar si me están entendiendo o no. ¿Ok? Entonces, por favor, sus cámaras. Y vamos a empezar con la unidad 1, ¿ok? The unit 1, it's about the verb be, ¿sí? El verbo be, ¿se acuerdan qué significa? Verb be. Me pueden contestar al chat o me pueden contestar hablado, como ustedes quieran. Ser o estar. Perfectamente, ajá. Entonces, es ser o estar. Entonces, I am sería yo soy, I'm not, yo no soy o yo no estoy, ¿no? You are, tú eres, tú estás. Y así continuamente, ¿ok? Aquí vemos en el caso de los pronombres I, que significa yo, you, que significa tú, y we, que significa nosotros, ¿ok? Del lado derecho de la columna tienen la forma contraída, ¿sí? Que básicamente lo que hacemos es coger la A, la eliminamos y ponemos un apóstrofe, ¿ok? Es importante identificar muy bien este signo y no, hay uno, no cambiarlo por el acento, ¿ya? Hay uno que es como inclinado, ese no es correcto, ¿ok? Eso es un error de puntuación, ¿sí? Entonces, I'm not se transforma a I am not se transforma a I'm not, you are se modifica a you are not, you're not, okay? We are, we're not, we're not, okay? Entonces, en el caso de you are, lo mismo sucede con la A, ya, quitamos la A y ponemos un apóstrofe, ¿sí? Lo mismo sucede en el caso de we. Quitamos la A y ponemos un apóstrofe, ¿ok? ¿Tienen alguna duda en este momento? No, ¿cierto? Esto es como súper claro. Cierto. Ok. Entonces, acá tenemos el verbo be con I, ¿cierto? ¿Se recuerdan qué significaba I? Y no es I me duele, ¿no? Es el pronombre I. ¿Qué significa? Cuéntenme. Este de acá. Yo. Yo, ajá. Super easy, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos I'm an English teacher. I'm very happy to be here today. I'm not a police officer and I'm not on vacation. ¿Cuál de estas oraciones son afirmativas? ¿Esta es una oración afirmativa o negativa? Yes, afirmativa. Yes, affirmative. Very good. And this one? ¿Esta? Afirmativa. Affirmative. Ajá. ¿Y estas dos de aquí abajo? Negative o affirmative? Negative. Ajá, perfecto. ¿Cómo sabemos que son negativas? Porque tenemos el not, ¿ok? El not lo estamos usando para negar. Y va en ese orden. Sujeto primero, verbo to be y el not. ¿Ok? Muy bien, Isabel, negativos. Exacto. Check. Entonces, I'm an English teacher. I'm very happy to be here today. I'm not a police officer and I'm not on vacation. ¿Ok? Lisbeth, por favor, lee la primera. ¿Esta? I am English teacher. Perfecto. Gracias por eso. Acabas de pronunciar I am, como si no estuviera contraído. Cuando está contraído, pronunciamos am. ¿Ok? Vamos otra vez, Lisbeth, por favor.
An English teacher. I'm an English teacher. Muy bien. Very good. Ok, ahora Carmen me va a ayudar con la segunda, por favor. Está acá. I'm very happy to be here today. I'm very happy to be here today. Very good, Carmen. Listo. Valeria, number 3. Está. I'm not a police officer. Ajá. Esta acá lo pronuncias police. I'm not a police officer. ¿Puedes repetir, por favor? I'm not a police officer. Ajá. Very good. And the last one, Gladys. Ya, a ver. I am not on vacation. I am not on vacation. Very good. Okay. Está como girando. Ok. Ahora sí, vámonos a la siguiente diapositiva. Ok. Aquí en este caso tenemos the verb be with you. Ok. Era la segunda de nuestra categoría. ¿Se recuerdan qué significa you? Tú. Tú. Perfecto. Listo. Ok. Identifiquemos. ¿Cuál de estas son afirmativas? ¿Qué número? 1, 2, 3, 4 o 5? 3, Sí. Very good. 2, Ok, 3 es afirmativa. Check. ¿Cuál otro? 2, 2 1. and 1. One. Very good. Yes. Ok, and negative tenemos 4 and 5. ¿Por qué? Porque está el not. Ok, seguimos en la misma estructura. Sujeto, verbo y la negación. ¿Ok? Entonces, fíjense que you, esto que está acá, tienes una particularidad. Y la particularidad es de que puede ser usado tanto en plural como en singular. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa en español si lo usamos como singular? ¿Cómo lo traduciría? Your student. Tú eres un estudiante. Tú eres. Tú eres un estudiante. Chévere. Y en plural, ¿cómo quedaría? Ustedes. Ustedes. Ustedes son estudiantes. Bien. Perfecto. Listo. Entonces, esa es la diferencia cuando es singular o plural. Ahora se preguntarán, oye, pero ¿cómo yo sé si es singular o plural? Fácil, por el sustantivo con el que está emparejado. ¿Se dan cuenta que ese sustantivo acá, que no es plural, tiene una S? De esa forma sabemos que es plural. ¿Ok? Entonces, vamos a leer estas. Tenemos your student, your students. Es muy importante pronunciar esa S. You are in the classroom. You are not from Canada. You are not at the beach. ¿Ok? Nos van a ayudar leyendo, a ver, Roxana, la primera. Please. Roxana. No, Roxana no está. Leonardo. You are a student. Muy bien, pero mira, te pasó algo muy parecido a lo de Lisbeth, que pronunciaste separado. You are. Como está contraído, pronunciamos lo contraído. You are a student. You are a student. Muy bien. Ahora, Leonardo, también me vas a ayudar con la número 2. You are students. Ajá, pero contraído, como lo que hiciste ahorita. You're a student. Excelente, Leonardo. Muy bien. Ok, ahora Isabel, number 3. You are in a classroom. Claro, pero como está contraída, se pronuncia you're in a classroom. You are in a classroom. Vean aquí, Isabel. Mira, si estuviera con la A, si estuviera you are, sería así. You are.
Lo que yo te estoy pidiendo es your. Ah, ya. Tendríamos que your in as classroom. Excelente. Eso es lo que te estoy pidiendo. Muy bien. Ahora a ver Gladys, number 4. You're not from Canada. Very good. Y si puedes, Canada lo puedes pronunciar en inglés. Canada. No Canadá, Canada. Canada. Esto, aunque suene, o sea, que se ve una A, se pronuncia casi como una E. Canada. ¿Puedes repetir, Gladys, todo? You are not in Canada. Sí, Miss. You're not from Canada. Very good. Excelente. Estás haciendo súper bien. Okay. And the last one, Jessica, number 5. Jessica no está. Ok, Carmen. A mí me dijo, Sí, you're not at the beach. excelente. Very good. Ok. ¿Tienen alguna consulta sobre este tema? ¿No? Ok. Ahora, lo mismo ahora en referencia al verb be with we. ¿Qué significa we? Nosotros. Perfecto. ¿Y es plural o singular? Singular. Plural. Sí. ¿Qué significa plural? Plural es cuando estamos hablando de más de una persona. Cuando decimos nosotros, se supone que es al menos hay 2 personas. ¿Ok? Por eso se considera que es plural. Entonces, estamos en we are in Ecuador, we are at UTPO, we are in class, we are not at the movies, we are not at the mall, we are not asleep. ¿Ok? ¿Cuáles de esas oraciones son negativas? ¿Mm? Can you show me the negative sentences? We're not at the movies. Very good. And We're not at the mall. We're not asleep. asleep. Very good. Asleep. Ajá, perfecto. Entonces, we are in Ecuador, we are at UTPL, and we're in class, serían las afirmativas, ¿ok? ¿Cómo se estructura? Igualmente tenemos pronombre, verbo contraído y not, ¿ok? Más el complemento. Esa es la estructura que siempre tienen que ver. Por ejemplo, los blogs a veces me envían, she's beautiful and 10 years old. Y se les olvida poner el pronombre en la segunda oración. ¿Okay? Entonces, toda oración tiene que tener un sujeto, un verbo y un complemento. Ya, ok. Entonces, ahora ya estuvimos trabajando las oraciones afirmativas y negativas. Ahora vamos a concentrarnos en las preguntas, ¿ok? Questions with what's. What's your name? What's your phone number? And what's your favorite food? ¿Se recuerdan qué significa what? ¿Qué? Perfecto. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, les pregunto, what's your name? ¿Pueden contestarme yes o no? No, No, ¿verdad? no, Y si yo les pregunto, what's your phone number? Y me dicen yes. ¿Está bien? no. No. Hombre, perdón, Perfecto. número. Exacto, me está preguntando por mi número telefónico, ya. Capaz me va a invitar a salir. Pero bueno, a ver, ¿por qué pasa esto? Porque las preguntas que comienzan con what se llaman information questions, ¿ok? O question words. Eso significa de que son preguntas que me van a pedir información, ¿ok? Que no se pueden responder con un simple yes o con un simple no, ¿ok? Tengo que siempre dar información en mi respuesta. Okay, ¿cómo voy a dar información en caso de estas 3 preguntas particulares? Utilizando un pronombre más un verbo y la información en mi complemento. Por ejemplo, my name is Iris. It's
Iris, podrías decir. Aquí no voy a decir is otra vez porque ya está el is está contraído, ¿va? Entonces no puedo ponerlo otra vez. Ya está. Ya, y se pronuncia is. ¿Ok? Si estuviera separado, se pronunciaría it is. ¿Ok? Como está contraído, it's. ¿Ya? Entonces, vamos a ver por Lisbeth. Pregúntale a Carmen cualquiera de estas preguntas. What's your name? Carmen. My name is Carmen. Completito. Yeah. My name is Carmen. Eso. O si lo quieres hacer más corto, es solo it's Carmen. Yeah. It's Carmen. Carmen, por favor, pregúntale a Leonardo. La que tú quieras. What's your phone numbers? It's 098833088881. Excelente, Leonardo. Leonardo, ahora Jessica. What's your favorite food? Jessica. Repíteme, por favor, gracias. What's your favorite food? Jessica. Jessica. What's your favorite food? Te está preguntando esta acá, la última. Esta. Entonces, si quieres me lo dices en español, Jessica. ¿Cuál es tu comida preferida? A ver. My Contesta así, it's, y lo dices, lo que sea. It's ice cream, it's ceviche, it's camarones fritos, lo que quieras. it's chicken. Perdón, se me está cortando. Ok, no te preocupes, Jessica. Sé que tienes problemas de internet. Ok, entonces, chicos, es muy importante dos tips que les voy a dar. Leonardo lo hizo muy bien cuando contestó lo de los números. Sí, él dijo 0, 9, etc. Pero pasa algo, cuando hacemos números, el 0 lo podemos decir como O. Es muy común, es lo más común. Sí, como la letra O, O. Entonces, si yo tengo este número, ¿no? Lo invento. Disculparán mi letra tan hermosa. Ya. Espero que se entienda. Entonces voy a decir O9857999. Ok. 0 como O. Es un tip que les doy. Lo otro es en cuanto a favorite. Cada vez que tengamos favorite, nos están preguntando por nuestro preferido. What's your favorite color? What's your favorite sport? What's your favorite food? What's your favorite subject? ¿Sí? Entonces, cada vez que nos preguntan con favorite, nos están preguntando por nuestro preferido, lo que sea que venga después, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. ¿Tienen dudas? Any questions? No. Ok. Ahora, ya dejamos la unidad 1 atrás y empezamos con la unidad 2. La unidad 2 tenemos he, she, and they. Sí, nos presentan nuevos pronombres. Es importante entender de que a veces también las oraciones van a tener cosas como nombres. Por ejemplo, si digo Marco. Marcos, ¿qué pronombre utilizarían para sustituirlo? He. He, perfecto. Marcos es he. Entonces quiere decir que he se traduce como él. ¿Cierto? ¿Qué nombre me podrían dar para she? María. María, perfecto. Ajá, María es she. Listo. ¿Y they qué viene a significar? Ellos. O ellas. Ujú. Ujú, muy bien. Ellos o ellas. Genial. O ellas, sí. Les va todo esto del lenguaje inclusivo. Ajá. Entonces, ¿cómo formo oraciones afirmativas con estos pronombres? Bueno, el verbo to be se conjuga con he de forma de is.
Si es negativo, se agrega simplemente un not. She igual el verbo to be queda con is. Ella es, ella está. She is not sería la forma negativa. They are, ellos son, ¿sí? O ellas son. They are not. ¿Ok? Ahora, esa es la forma cuando no está contraído. Sí, si yo quiero contraer, lo vemos de esta forma. Ya, hablamos que, por ejemplo, he puede significar José. Y estos son como 3 niveles de contracción. José is at work. He is at work. He's at work. ¿Sí? Aquí tengo el nombre. Aquí lo sustituí por un pronombre porque ya se supone que sabemos de quién estamos hablando. Y luego contraje el pronombre con el verbo. ¿Cómo lo hice? Eliminé la i y le puse mi apóstrofe. ¿Sí? José is not at work. He's not at work. Lo mismo, contraje. ¿Sí? ¿Cómo lo hice? Eliminé la i y le puse apóstrofe. ¿Cómo es la pronunciación? De cuando no está contraído, se pronuncia he is. Y cuando está contraído, his. ¿Ok? Y en el caso de she, tenemos Maggie is sick, she is sick, she's sick. ¿Ok? Cuando no está contraído es she is, cuando contraemos, she's. ¿Ok? Pero no con ch, no cheese, no, she's. Como cuando mandan a callar a alguien, ¿ya? Ese es el sonido, she's. Ok. Si yo quisiera convertir la oración de Maggie en una oración negativa, la de Maggie, ¿no? Esta acá. ¿Cómo quedaría? Maggie is not sick. Muy bien, Maggie is not sick. ¿Y si quisiera modificar esta? She is not sick. Very good, she is not sick. ¿Y la última? She's not sick. Excelente todos. Exacto. Perfecto. Este repaso está súper fácil entonces para ustedes. Vamos bien. ¿Alguien tiene dudas? No. Ok. Está sencillo esto. Ok. Aquí justamente verificamos cómo se ve lo que acabamos de hacer, ¿no? Maggie is not sick, she's not sick, she is not sick. Ok. Ahora, Maggie and José. Maggie and José, como pronombres, se transformaría a they. They no tiene género, aplica para tanto femenino como masculino, como femenino y masculino al mismo tiempo. Entonces, si esto fuera José, no sé, Pedro, ya, Pedro and José, ¿puedo utilizar they? Yes. Yes. Y si fuera Maggie and María, can I use they? Yes. Yes. Ok, perfecto. Entonces, Maggie and José are late. They're late. They're late. Ok, esa es la pronunciación. They are late. They're late. Ok. Para negar, a veces veo que, sin querer chicos, ustedes hacen esto. Ponen el not delante del verbo cuando hay más de un sujeto. Sí, recuerden siempre la estructura. Sujeto, verbo, si voy a negar, sería el not, y luego mi complemento. Okay. Maggie and José are not late. They are not late. They're not late. ¿Ok? Entonces, de esta forma sería la contracción. ¿Saben lo que significa late? Tarde. Ajá. María José are late, tan tarde. ¿Saben lo que significa sick? No. Enfermo. ¿Sí? María it's not sick. Maggie no está enferma. She's not sick, no está enferma. She's not sick, no está enferma. ¿Sí? Los tres traducen de la misma manera. Excepto que, bueno, acá vamos a decir ella en vez de Maggie. Ok. Listo. This and these. Ok. Ellos tienen dos formas de pronunciación. Pero vamos primero a lo que significa. ¿Qué significa this y
qué significa these? ¿Se acuerdan? Esto o esto. ¿Cuál de ellos es plural? This. Ese es el plural. Bacán. Sí, este es plural. ¿Y este? Singular. Singular. Very good. Ok. And esto se utiliza para decir las cosas que están cercanas o lejanas. Cercanas. Perfecto. Entonces, le doy un poco de sentido a esto, ¿ya? En español nosotros tenemos esta, estos, estas, ese, esa, esos y esas, ¿ok? ¿De qué va a depender de la cercanía, cierto? O sea, si yo alzo este termo, ustedes dirían, ¿ese termo o este termo? Este. Este. Porque lo estoy cogiendo, ¿cierto? Está en mis manos, está cerca. Como lo que esté más o menos alrededor de mí, o sea, como que yo pueda tocar, vamos a utilizar this and this, ¿ok? Para lo que esté como un metro, digamos, de distancia. Y lo estoy tocando, ¿ok? Entonces, va a depender de si es plural o no el noun, el sustantivo al cual voy a usar. Entonces, si yo les doy un ejemplo de banana, ¿cuál de los dos utilizarían? ¿This or these? This. This, perfecto, este de acá. ¿Por qué? Porque banana es singular. Pero en el caso de, por ejemplo, books, ¿cuál utilizarían? This. Ese. This, ajá. Hermoso. Listo. Ahora, si pensamos en la pronunciación, en inglés existen varios sonidos, ya, que van a hacer la diferencia para identificar el uno del otro. Este sonido es un sonido de S, ¿sí? This. Si se pone la mano en la garganta, no vibra. Por favor, aunque se sientan un poquito tontos, háganlo para que ustedes vean y se acuerden. Pongan la mano en la garganta y hagan como que si sean. Como si estuvieran espichándose y van los kilos y los kilos se están viendo, ¿ya? No vibra, ¿cierto? La garganta no les tiene que vibrar, no vibra. No. Bacán, listo. Ahora hagan como si fueran una abeja, como con Z, es este sonido acá. Ya. Vibra. Ya. Ese es el sonido que lleva este acá. Entonces, lo hago, hay un micrófono, ¿no? Como capaz a veces no se escucha bien. Pero el primero quedaría this, me escucho, y el segundo, this. ¿Ven cómo vibra? This. Ok, como abejita. Eso es lo que tenemos que hacer para poderlos diferenciar. ¿Ok? Entonces, en las preguntas que tenemos acá, tenemos dos tipos de preguntas, ¿cierto? ¿Cuál de ellas tengo que responder con detalle, con información? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? La 1 y la 3 con información. Perfecto, la 1 y la 3. ¿Cómo lo sabemos? Porque está la palabra interrogativa what. ¿Sí? Fíjense que cuando está con el verbo to be ese, o sea, is, perdón, puedo contraer. Pero cuando está con are, no puedo contraer. What's this? This is a table. Okay? What are these? These are books. Ya. Esta oración de acá está en plural porque lo que voy a contestar es plural, ¿sí? Los books son plural. Table, una mesa, es one table, a table. ¿Okay? En el caso de la segunda y la cuarta,
son preguntas de yes or no. ¿Ok? ¿Qué significan que sean preguntas de yes or no? Que voy a contestar con sí o no. ¿Cómo se forman estas preguntas? ¿Qué diferencia ven ustedes entre esta pregunta y la primera? Entre la segunda y la primera, ¿qué diferencia ven en estructura? ¿Qué va primero? No todos a la vez, por favor. Vamos, no hay respuesta incorrecta, o sea, si lo dicen, más bien ahí aclaramos, todo bien. Aquí, ¿qué es lo primero que ustedes ven escrito aquí? ¿Cómo comienza? Comienzan con what. Mientras que las preguntas de sí o no comienzan con el verbo. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí what, si contraigo el is, what's this. ¿Ya? ¿Cómo respondo? Utilizo el this, ¿ven? This, sujeto, más verbo, más complemento. Entonces, si yo les pregunto en la pantalla, en mi video, mírame, what's this? Termo en inglés dice thermos, ¿ok? Por si acaso. Is a perro. Así. Ajá. This is a thermos. What's this? What's this? Is a book. Ajá. This is a book. Ya. Ahora tengo dos libros. ¿Cómo va a ser mi pregunta si tengo dos libros? What are? What are these? Ajá. Excelente. ¿Y mi respuesta? These are your books. Perfecto. Ajá. These are your books. Muy bien. ¿Ok? Fíjense, aquí también sucede lo mismo. Cuando es pregunta yes or no, no coloco el what. Solo quiero confirmar la información que yo ya sé. Entonces comienzo de una vez con mi verbo. Are these your books? Yes, they are my books. Ok, en esta yo no sé qué son. Estoy preguntando qué son. Mientras que en la segunda, en las palabras, en las preguntas de sí o no, estoy confirmando algo que quiero saber. Are these your books? Yes, they are my books. O si quisiera contestar como negativo, no, they are not my books. ¿Ok? Questions, que aquí se puso un poco más complicado. Preguntitas, no hay problema, prefiero que pregunten a que no sepan. Para eso estamos. Está súper claro. A ver, Carmen, que te veo como que sí, como que no. Cuéntame. No, sí, sí, está bien. ¿Sí? ¿Segura? Yo no Sí. muerdo. Es más Sí. entretenido cuando me preguntan. Ah, sí, está bien. Cuando está afirmando, bueno, queriendo afirmar que, y la otra que está preguntando con sí o con no. Exacto. O sea, las dos son preguntas. En las contienen what es para que me des información. O sea, ¿qué es eso? Eso, para más información. Exacto. Me tienes que responder con detalles. Es como lo mismo de cuál es tu nombre. No me puedes responder con sí o no. Es lo mismo. Mientras que esto, ¿is this your watch? No, it's not. Yes, it is. Entonces, esas preguntas de sí o no son las que respondo de sí o no. Y la estructura es verbo, sujeto, complemento. Mientras que la estructura de estas es palabra interrogativa, verbo,
y sujeto. Ok, borro mis creaciones. Hermosas, ya. Ok. ¿Cómo les va con los posesivos? ¿Se entienden bien? ¿Es algo que les ha costado? Un poco. Ok, cuéntame, Jessica, ¿qué es lo que te cuesta con los posesivos? A veces los confundo como al formar una oración, no los ubico correctamente. Eso lo vi ahora en el blog que hice. Me habían corregido eso, entonces estaba... Perfecto, Jessica. Me confundo un poquito en la ubicación más o menos. Eso es lo que me... Ok, yo tengo aquí justo tu blog. Pero fíjate que no te corregí posesivos. Si eres la Jessica que estoy viendo. Pero bueno. Los posesivos es para indicar justamente eso, como la propiedad de alguien. Esto es un termo, ¿cierto? It's my thermos. Es mío, my thermos. Miren a la Carmen un segundo. Carmen está sujetando un bolígrafo. Por favor, Carmen, si usted sujeta el bolígrafo. Ok. Carmen tiene un bolígrafo. Carmen, ¿qué pronombre lo sustituye? I, you, he, we, they. Ella. Ella, she. She. Quiere decir que el possessive adjective que Carmen va a usar, que vamos a usar para Carmen, mejor dicho, es her. ¿Ok? Entonces, that is her pen. ¿Sí? Pen, bolígrafo. Her pen. ¿Tienes un cuaderno cerca o un libro, Carmen, que sostenga? Genial. ¿Cómo quedaría eso entonces? Si queremos que decir que es su libro. Their book. Her book. Exactamente. Tal cual. Listo. Ahora, imagínense de que yo tengo aquí, ¿qué puede ser? Que no está nadie y solo estamos Carmen y yo. ¿Ya? Y estamos hablando directamente. No la voy a llamar como ella, sino que la voy a llamar como tú. A Carmen, la voy a tutear. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, va a ser your book. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que pasa con los posesivos? Que yo puedo decir, que creo que es lo que me comentaba Jessica. Yo puedo decir your book. Perdón, que escribo así por acá. Your book is great. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Book. Your book. Your. Your book es el sujeto. Todo lo que está delante del verbo es el sujeto. ¿Ok? Entonces, your book is great. ¿Ya? Ahora, yo también puedo decir, esto me voy a adelantar un poquito. Anna has your book. Le digo a Carmen, Carmen, Anna has your book. ¿Cuál es mi sujeto? ¿Cuál es Ana. el verbo? El verbo has. El verbo es Ana. has. Ana has. Ana has. Ana es mi sujeto. Sí, lo que está antes de mi verbo es mi sujeto. Entonces dicen, pero ya va, ¿cómo así que your book está primero antes como sujeto y después está en el complemento? O sea, ¿qué mismo? Ya, es que los adjetivos posesivos no van a ser usados solamente en sujetos. También pueden ser usados dentro del complemento. Simplemente es para demostrar posesión sobre un objeto o sobre una persona, una relación. Imagínense que yo tengo aquí al lado a Brad Pitt y digo, Brad Pitt is my husband. ¿Sí? Él es mi esposo. ¿Ya?
Ojalá, él no lo sabe, pero él es mi esposo. ¿Ya? Brad Pitt is my husband. Entonces quiere decir que am his wife. ¿Por qué utilizo his? Porque quien tiene la posesión en ese momento, la relación, es él. Yo soy su esposa. I'm his wife. Por eso no utilizo her. He is my husband and I'm his wife. ¿Tiene lógica? His. I'm his wife. Porque quien está teniendo la posesión de la relación es él, el hombre. ¿Ya? Entonces, si yo digo, vamos a otra cosa aquí. Ajá. My favorite singer is Shakira. ¿Cuál es el sujeto? My favorite. My favorite singer. Ese es el sujeto. Verbo is Shakira. Yo también podría estructurar esta oración de la siguiente manera. Shakira, ya imagínense que aquí dice Shakira, is my favorite singer. ¿Está correcta? Imagínense que aquí dice Shakira is my favorite singer, por favor, porque no lo puedo escribir todo. Sí, Sí, perfecto, está Sí, correcta. sí, está bien. Sí, perfecto. Es una otra forma de decir lo mismo. claro, y el sujeto sería Shakira. Exactamente, ahí el sujeto de Shakira. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque los dos son nouns, porque los dos son sustantivos. Mi significado, el significado de la oración no se modifica. ¿Ok? Entonces, por eso, a veces van a ver que los adjetivos posesivos y sus nouns, sus sustantivos, están como sujetos, pero a veces están como complemento. ¿Ya? Ahora, tenemos your new car is beautiful. His apartment is small. Her brother is my best friend. Our house is very big. Their mother is very young. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de estas oraciones, de por qué están estructuradas así? Ya me quedó claro, mi confusión era en la ubicación nada más, pero ya revisé mi blog y sí, es lo de la gramática, más o menos lo que siempre me dice de la gramática, algo así, del último blog que hice, me decía, me subrayaba con color amarillo, algo así, me corregía eso, y yo no entendía dónde tengo que corregir. Claro. Verán, chicos, también es posible, si a veces ustedes no entienden qué corrección les envié, o sea, qué les quise decir con mi corrección, está bacán que me envíen un mail. Profe, no le entendí qué es lo que tengo que corregir y yo les ayudo. No hay ningún problema. Ok, entonces para la próxima le voy a enviar un mail para que me explique, porque yo decía, pero ¿cómo? No entendía. Otra opción es que me visiten al chat de 12 a 1 todos los días de lunes a viernes y me preguntan en vivo y todo bien. Ujú. Un poco complicado por el trabajo, pero bueno. Pero me pueden dejar la pregunta allí y yo se las contesto y después aparece. O me envían el mail, cualquiera de las dos. Ok, chicos, entonces así lo tenemos, ¿no? Your car, it's beautiful. His apartment is small. Her brother is my best friend. Our house is very big. Their mother is very young. Ok, entonces avancemos a la pregunta. A la siguiente. Ahora, ¿se acuerdan que yo les vengo hablando de las yes or no questions? Sí, aquí tenemos las yes or no questions and answers and negatives, ¿ok? Entonces, tenemos las preguntas de sí o no y las respuestas, ¿ok? Que las respuestas pueden ser tanto afirmativas como negativas. Fíjense que cuando las respuestas son afirmativas pueden ser cortas y listo. Pero cuando las respuestas son negativas, lo correcto es dar la respuesta negativa corta y luego aclarar con una oración afirmativa corrigiendo la información. ¿Ya? Am I late?
Yes, you are. Ya, ahí no hay que aclarar nada. ¿Estoy tarde? Sí, lo estás. Ya. En cambio, si es negativa, no, you are not late. ¿Sí? No, no lo estás, no estás tarde. ¿Ok? Entonces, ¿cómo estructura la respuesta? Verbo, sujeto, complemento. Verbo, sujeto, complemento. Verbo, sujeto, complemento. Verbo, sujeto y complemento. En cada caso va a ser siempre verbo, sujeto y complemento y así hasta el final. Cualquier forma del verbo to be. ¿Sí? Aquí estamos hablando del verbo to be. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hago? Si yo tengo esta oración, I'm late, ¿qué significa? ¿Qué significa I'm late? Yo soy tarde. Yo estoy tarde. Yo estoy tarde. Acuérdate que am es soy o estar. O sea, soy o estoy. Ok. ¿Cómo la transformo a pregunta? El am lo pongo a la izquierda de mi sujeto. Y le pongo un signo de interrogación. ¿Ya? Ponte que lo moví y por eso lo voy a borrar de aquí. Y se transforma a esta oración que están viendo abajo. Am I late? Am I late? Eso es lo que hago. Eso es toda la ciencia detrás de las preguntas de yes or no en verbo to be. ¿Sí? Entonces, are you busy? Si esto fuera una oración afirmativa, ¿cómo estaría? You are. You are busy. Perfecto. Ok, entonces ya entendimos la estructura. ¿Cómo respondo? Afirmativamente siempre necesito yes en mayúscula, con una coma, ¿sí? Y al finalizar un punto. ¿Ok? Todo esto lo evalúa la plataforma y los evaluamos nosotros en Uploads. Ok. La única pregunta que ustedes ven, o sea, mejor dicho, no la única. Fíjense, por favor, que en la primera y en la segunda pregunta, el sujeto cambia, ¿cierto? ¿Cuál es el sujeto en la primera pregunta? ¿Mm? Am. El sujeto es I. Mm, Ese es mi sujeto. Por eso es verbo, sujeto, complemento. Verbo, sujeto, complemento. Este es mi sujeto. ¿Y cuál es mi sujeto en la respuesta? Yo. You. Ajá. You es mi sujeto. ¿Por qué mi sujeto cambia? Porque si yo pregunto, oye, estoy tarde, no me vas a contestar, sí, yo estoy tarde. No, ¿verdad? Me vas a decir, sí, tú estás tarde. Ya. Entonces lo mismo pasa con esta. Are you busy? ¿Estás ocupada? Yes, I am. Ok, si yo te pregunto, ¿estás ocupada? Me vas a contestar, sí, lo estoy. O bueno, no, no lo estoy. Pero vas a contestar desde tu punto de vista, porque te estoy preguntando a ti. ¿Ok? Entonces, siempre fíjense que en estos dos casos, los sujetos al responder van a cambiarse. Mientras que en el caso de he, she, it, etc., permanece el sujeto exactamente igual. ¿Se entiende por qué? Yes? Is that clear? Más o menos. No mucho. No mucho. O sea, Carmen, si yo te pregunto, Carmen, ¿vives en Quito? em, Puedes contestarme en español, todo bien. no, no vivo aquí. Exacto. ¿Viste? Yo te pregunté a ti. En inglés sería, "Oh, Carmen, do you live in Quito?" Pues me fui a otro tiempo de otro. Y tú me contestaste, yes, sorry, no, I don't. ¿Cierto? Yo pregunté con you y tú contestaste con I. Mm,
Porque yo estoy preguntándote a ti y contestas desde tu punto de vista. Claro, Isabel, sí, eso sabe confundir full, por eso me estoy tomando el tiempo de justo como que énfasis ahí. Pero es la lógica, o sea, solo sitúense como en español. Si alguien me pregunta a mí algo, yo voy a responder desde mi punto de vista. Si me preguntan, oye, ¿tú eres Iris? Sí, yo soy Iris. Are you Iris? Yes, I'm Iris. ¿Se entiende? Ok. Si yo pregunté, oye, estoy tarde, yo estoy tarde, me va a responder la otra persona, sí, tú estás tarde. Si esa persona me dijera, sí, yo estoy tarde, no tiene lógica, porque yo le estoy preguntando por si yo estoy tarde, y esa persona me está respondiendo que ella está tarde. No tiene sentido. Esa persona me tiene que responder a mi pregunta. Y ella no puede usar yo, porque yo soy yo. ¿Me entiende? Es algo confuso de explicar, pero espero me hayan podido entender. Ok. Bueno, la estructura, ¿no? Yes, con el pronombre y el verbo. Yes, you are. Yes, I am. He is, she is, it is, we are, they are. ¿Están contraídos? El sujeto y el verbo. No, no. No, perfecto. Porque en respuestas cortas afirmativas no contraemos. No se contrae. Yes, your no se usa. Esto no existe. ¿Ya? Siempre sin contraer en respuestas cortas. Ahora, en respuestas negativas cortas, la cosa cambia. Ahí sí puedes contraer. ¿Yes? No, you're not. No, I'm not. No, he's not. No, she's not. No, it's not. No, we're not. No, they're not. ¿Ok? Y bueno, lo que lo está acompañando es una oración negativa de estructura normal, ¿no? Tenemos sujeto, verbo, not y el complemento que ya lo vimos hace ratito. Ok. ¿Se acuerdan que le habíamos explicado sobre las information questions, cierto? With be. ¿Qué palabra de información, o sea, qué palabra interrogativa acabamos de revisar hace ratito? What? What. Acá. ¿Y what significaba? ¿Qué? Exacto. Sí, ¿qué? O bueno, puede ser como cuál, ¿no? Digo, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Es más o menos como por ahí va la traducción. Muy bien. How are you? ¿Cómo se traduciría how? ¿Cómo? ¿Cómo? Perfecto. ¿Y where? ¿Dónde? 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 Very good. And what about who? ¿Cuándo? No. Ese es when. ¿Cuál? ¿Cuál? Sí. Lo que pasa es que cuando lo traducimos a español fue un poco extraño, pero sí, bueno, ¿cuál? En what's, ¿qué? Ya lo hemos visto, ¿no? Ok. Pero ¿qué pasa si yo quiero traducir estas oraciones? Si ustedes van y la meten al traductor. Oye, pero la profe me dijo que significaba esta cosa y mira, yo la meto al traductor y esto me dice otra cosa. Ya. How are you? ¿Cómo estás tú? Where are you from? ¿De dónde eres? ¿Sí? Hasta el momento estas dos combinan con lo que acabamos de decir. Who's this? ¿Quién? Who viene siendo quién. ¿Quién es este? ¿Sí? ¿Quién es este? ¿Y what's she like? Nosotros no tenemos como tal esa pregunta en español. Nosotros lo usaríamos era cómo. Y este es el problema cuando a veces usamos traductor. What's she like significa cómo es ella. Pero no están usando how, no están diciendo how she like. Están diciendo what, y what la profe me dijo que es qué, pero si lo meto en el traductor me dice cómo es ella. ¿Qué mismo pasa aquí? Ya, existen oraciones o preguntas que no tienen traducción exacta.
Y por eso a veces cuando uso un traductor sale cualquier cosa del otro lado, porque no son traducciones exactas. Hay formas distintas de utilizar las palabras. ¿Ya? Entonces, what, si bien significa que, y en eso creo que Gladys me ha estado ayudando diciendo que significa que, a veces la traducción no es la misma. ¿Ok? Pero nos interesa saber que si queremos saber cómo es alguien, vamos a preguntar what's like. What's he like? Para saber cómo es esa persona que me la describa. Si yo digo, what's your father like? Que quiero que me digan cómo es su papá. What's your mother like? ¿Cómo es su mamá? Ah, she's very smart. Ahí me contestan todo lo de los blogs, ¿cierto? She's 50 years old. She has black eyes. She has long black hair, etcétera, etcétera. Okay. Ok. Entonces, how are you? Y todas estas, perdón, las contestamos como sujeto, verbo, complemento. Esa es la estructura para todo el mundo. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo y complemento. ¿Ya? Esa es la estructura para todo el mundo de las respuestas. ¿Por qué no voy a contestar yes en estas preguntas, por favor? Porque piden información. Genial, Gladys. Perfecto. Te voy a dar puntos extras, Gladys. Me estás ayudando tú. Ok. No me tomes mi palabra por eso ya. Pero bueno. Sí, porque piden información. Entonces no puedo. O sea, eso es como que vas al restaurante y te digan fish or chicken. Y tú, yes, yes, yes. Okay. Fish or chicken. Pescado o pollo. Yes, yes, yes. No, ¿verdad? Es lo mismo. No podemos responder con sí o no. Entonces, ¿cómo estructura estas preguntas? Palabra interrogativa, verbo y sujeto. 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 ¿Sí? ¿Cuáles verbos puedo contraer con mi palabra interrogativa? Is. ¿Yes? Cuando uso are, no lo puedo contraer. ¿Ok? Entonces, how are you? I'm fine. Where are you from? I'm from Guayaquil. Who's this? It's my cousin from Spain. What's she like? She's very smart and outgoing. Ok. Entonces, Jessica, si te pregunto, where are you from? I'm from Machala, sería Yes. donde yo vivo, ¿no? Ajá, I'm from Machala. Perfecto, Jessica, está muy bien. Ahora, Jessica, pregúntale a Leonardo. ¿La misma? Creo que es la más fácil, sí, o puedes usar también la primera. Creo que es la más sencilla para ustedes ahorita. How are you? I am fine. I'm fine. ¿Ves? Te autocorregiste. Muy bien, Leonardo. Leonardo, Lisbeth. Lisbeth, who did? Who did? It's my cousin from Spain. Very good. Ok. Bien, chicos. Ahora, vamos al Unit 4. ¿Sí? Unit 4. Deme un segundito. Ya, te acerqué mucho. Unit 4 es about simple present statements. ¿Ok? Todo lo que hemos estado trabajando es presente simple, pero con verbo to be. Ahora esto se pone un poquito más complicado porque ya tenemos otros verbos, otras acciones. ¿Sí? Como por ejemplo los que vemos del lado izquierdo. I eat breakfast, you have coffee. He listens to the radio, she watches TV, he has a long tail. We get up late and they read the newspaper. Okay. ¿Qué significa eat? Comer, Very good. Have, tener, listens, escuchar, watches, Mira.
Mirar, ajá, para la televisión. ¿No? Has, Tener. ajá, get up, I get up, Levantarse. 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 Read, Mm, Escribir. Leer. 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 Muy bien. Entonces, fíjense que hay 3 oraciones que están como más hacia la derecha, ¿cierto? ¿Sí? A ustedes tal vez les tocó en los blogs que yo les dijera conjugación incorrecta del verbo. ¿Sí? Tal vez les tocó. ¿Por qué? Porque llegaron y hicieron esto. He listened to the radio. O hicieron esto. She watched TV. O aquí, en vez de have, pusieron have. ¿Sí? Eso sucede cuando utilizan la forma base del verbo, pero resulta ser que la tercera persona singular. Cada vez que yo diga tercera persona singular, estoy hablando de he, she, o it. Tercera persona singular. He, she, o it. Y ellos, así como en verbo to be les gustan las S, ¿no? Usan is, en presente simple van a requerir el uso de una S, de una ES o de una IES para conjugarlo correctamente. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a pensar en estos verbos y su conjugación. It, si yo quisiera usar una oración con he, ¿cómo debería quedar? It. He eats. Chévere, solo se le agrega la S. Y si lo quisiera usar con el mismo he y el siguiente verbo, have, He has. he has. Ajá. Así con la S. Y bueno, listen ya está. Get up. ¿Dónde se pone la S? ¿En la primera parte del verbo o en la segunda? En la segunda. No, en la primera. Get. Sí, te explico porque estos son verbos, vamos a llamarlos verbos compuestos ya, por ponerles un nombre. Ellos están compuestos por una preposición después. Se pone la S en la raíz del verbo, no en la preposición. Así como tú tienes get down, get up, get out, etc. Y el get es la raíz, ahí es donde va la S. Gets up. ¿Ok? Y read, ¿cómo quedaría? Reads. He reads. Ajá. Listo. Existen unas reglas sobre cuándo poner S, ES y ES. Te las explico muy por encima. Ya. La mayoría de los verbos van con S. Ya hay unos casos específicos como cuando terminan en SH, CH, creo que X, etcétera. Hay un listado, ustedes ponen en internet, súper fácil está, o si quieres me lo preguntan al mail y yo les envío el listado, no hay ningún problema. Me hacen acuerdo nomás de cuándo van con ES. Pero un caso más particular es este acá, que pasa full. Play. Y el otro ejemplo es study. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer una oración con he? ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer una oración con he? Entonces tenemos que conjugar el verbo en presente simple. ¿Ya? Entonces tenemos he, ¿cierto? Ponemos primero el sujeto. Después pongo el verbo. Study. Ah, chuta, pero me acuerdo que la profe me dijo que yo tengo que conjugar esto con una S, una S. ¿Qué hago? Ok. En el caso de story, los verbos que terminen con y antes de la Y tengan una consonante, ¿sí? ¿Qué es una consonante? Cualquier cosa que no sea una vocal. ¿Cuáles son mis vocales? A, E, I, O, U. Ya. Entonces, ya va, antes de la Y no hay ni una A, no hay E, no hay I, no hay O, no hay U. Entonces es una consonante vocal. Entonces,
Tiene una consonante. ¿Qué hago ahí? Aplico la regla de la IES. Quedaría he studies, borro mi Y, pongo una I, E, S. He studies. Así que, English. English, ¿por qué mayúscula? Porque los idiomas van en mayúscula. He studies English. Él estudia inglés. Bacán. Ahora, ¿qué pasa en el caso de play? ¿Qué letra viene antes de la Y en play? Una vocal. Una vocal. ¿Aplica la regla que acabo de explicar o no? No. No aplica. ¿Por qué? Porque, muy bien dijo Gladys, es una vocal. He plays. ¿Ok? Listo. A ver, ¿qué más tenemos acá? Ahora, la negación. En presente simple, cuando hay otros verbos distintos al verbo to be, necesito algo llamado auxiliar. Y el auxiliar en presente simple luce de la siguiente manera. Do. Ese es mi auxiliar. Y mi auxiliar me va a servir para, en presente simple, usar oraciones negativas y en preguntas. Profe, lo necesito para oraciones afirmativas. Este es un más, ¿no? No lo necesitas para oraciones afirmativas. Solo lo necesitas para preguntas y negativas. Ok, ahora sí. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, primero hay que identificar cuál utiliza do y cuál utiliza dos. Ya, profe, pero usted acaba de decir que el auxiliar es uno solo y que es do. Claro, es que dos, así se pronuncia dos, es la conjugación de do para tercera persona singular. Tercera persona singular siendo he, siendo she y siendo it. ¿Sí? Que son los de este lado derecho. ¿Ok? Genial. Entonces, do y dos los voy a utilizar para preguntas y oraciones negativas. En este caso vamos a hacer un review de las oraciones negativas. ¿Cómo es mi estructura? Sujeto, auxiliar, más el not, más el verbo en su forma base. Y complemento. ¿Sí? Si yo lo fuera a anotar, es algo que si ustedes pueden anotar, sobre todo les aconsejo anotar estas estructuras. Sujeto más auxiliar, más el not, más el verbo, en forma base. ¿Sí? Base. Más mi complemento. ¿Ok? Entonces, I don't eat lunch. You don't eat vegetables. We don't get up early. They don't read books. Les voy a dar ahora yo el sujeto y el verbo y complemento y ustedes me tienen que formar una oración. Ya. El sujeto va a ser Mary. ¿Sí? El verbo va a ser play. Y mi complemento va a ser at the park. Vamos a hacer primero una oración afirmativa. Afirmativa. ¿Cómo quedaría? Mary, sujeto. ¿Qué pongo después? ¿Qué va después del sujeto? En las oraciones afirmativas. Veanlo aquí. Afirmativas. Me devolví. Estamos aquí. Ahí va el verbo. El verbo. Eso. Y es una tercera persona singular. Sí. Place. Eso, plays. Mary plays. Ah, mira, pongo at the park. At the park. Eso. Mary plays at the park. Ahora, yo quiero poner esta oración en negativa. Y la profe me dijo que tengo que seguir esta estructura aquí arriba, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo que? Mary. ¿Qué viene después del sujeto? El auxiliar.
Bacán. Y Mary es she, ¿cierto? Entonces, ¿qué auxiliar uso? Tengo dos opciones. Tengo do y tengo dos. Mary es ella. Es una Dos. tercera persona singular. ¿Cuál uso? Dos. Dos. Ujú. Ahora, negativa, ¿cierto? Pongo el not. ¿Cómo lo contraigo? La O la borro y le pongo un apóstrofe. Mary doesn't. ¿Qué pongo después? Verbo. El verbo. ¿El verbo cómo? ¿Conjugado o en forma base? Forma base. En Forma forma base. Bacán. Play. Si yo pongo plays, no. No, ¿por qué no? Porque ya esa S, ya esa conjugación está aquí. Fíjense, por eso lleva la ES. ¿Ya? Entonces no la pongo. Bacán. Entonces, Mary doesn't play at the park. ¿Sí? Pongo mi complemento. At the park. La. Ok, eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la estructura. ¿Preguntas? Any questions? Otro ejemplo, para practicar. Genial. Con todo gusto. Vamos a hacerlo ahora con we. We. Y lo otro sería it. Y lunch at 12. At noon, mejor dicho. Ok. Vamos a hacer la afirmativa primero. ¿Qué pongo? We. Perfecto, que es mi sujeto. Ya. Después, El verbo. el verbo. Y después, lunch at noon. Claro, nada más. Nada, no hay por dónde coger. Ahí está. Ahora, este it, le pongo una S. No, porque no está hablando de Terceras personas singulares. las terceras. Tal cual. Ajá. Ahora, vamos a hacer la hora negativa. ¿Sí? Yo borré aquí la cuestión que había hecho porque supone que la están anotando en su cuaderno, ¿no? Entonces, ¿qué pongo primero? We. Sujeto. El we, claro. Ajá. Y después, El auxiliar. perfecto, que es do, porque no es tercera persona singular. Y niego de una vez, ¿no? La N apóstrofe T. Luego que viene El verbo. el verbo. Y luego mi complemento. Lunch at noon. We don't eat lunch at noon. Esto significa comemos almuerzo al mediodía, o sea, almorzamos al mediodía. Y esta no almorzamos al mediodía. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a las preguntas. ¿Cómo es la estructura de las preguntas? Sí, les insisto, deberían de anotarse esta estructura. Es auxiliar más verbo, más sujeto, perdón, más verbo en forma base, más complemento, más signo de interrogación. Si no tiene signo de interrogación, las preguntas. Auxiliar más sujeto, más verbo en forma base, más complemento. Ya. ¿Cómo eran las negativas? ¿Se acuerdan? Las negativas eran sujeto más auxiliar más el not más mi verbo en forma base más mi complemento. Entonces, profe, ¿qué fue lo que hizo? O sea, ¿cómo hago para cachar estas dos cosas al mismo tiempo?
Bueno, Miguel, muy sencillo. Para hacer una oración negativa, pregunta, como para que lo asocien, sí, para trabajar esas estructuras, simplemente cogen el auxiliar y lo ponen antes del sujeto. Y el not lo borran. ¿Ya? Eso es todo. Fíjense, es la única diferencia entre esta estructura y esta estructura. ¿Sí? Entonces, si yo pusiera esta pregunta, solo como por divertirnos un ratito, si yo la pusiera en negativa, no porque es un ejercicio que tengan que hacer, solamente es como para que vean la diferencia en la estructura. Pondría primero a mi sujeto, ¿cierto? Es lo primero que hay en las oraciones negativas. You. Después que va mi oración negativa, el auxiliar. ¿Cuál es mi auxiliar? Ah, aquí está el manual de primerito. Do. ¿Ya? Después a mi verbo, mi negación. You don't. Ahí sí viene mi verbo. Go. You don't go to a class in the evening. ¿Sí? Esa es la única diferencia en estructuras. Ok. Ahora sí, por favor, alguien que me envíe al chat o que quiera decir cómo quedaría esta pregunta en negativo. En una oración negativa. Envíenme al chat o me lo pueden decir, no hay problema. ¿Mm? Chicos, vamos. ¿Quieren hacer otras juntas? Hello. ¿Hay alguien ahí? Sí, la siguiente también. Ya. Entonces hagámoslas juntos, ¿ya? ¿Cuál es el sujeto en esta pregunta? Mother. Your mother, completito. Es lo que está entre el auxiliar y el verbo. ¿Ya? Your mother. Listo. ¿Qué va después en las oraciones negativas? El verbo. El auxiliar. En las oraciones negativas. Si fuera afirmativa, tuvieras razón, el verbo. Pero como es negativo, Ah, ya. el auxiliar. El auxiliar para your mother, ¿cuál es? Aquí. ¿Es do or does? ¿Mm? Vamos, tienen el 50% de probabilidad de estar en lo correcto, pueden decirlo. Hay un alto chance de que la peguen. Do or does? Your mother. Dos. Perfecto. ¿Sí? Incluso, mira, está aquí, ya está escrito. No tenemos ni que pensarla mucho. Ya está ahí. Your mother does. Que como queremos hacer una oración negativa, sería doesn't. ¿Y qué viene después del auxiliar? El not. Aquí está. Verbo. El verbo. Y aquí el verbo es work. Work. Sí, y el complemento, on the weekends. So, your mother doesn't work on the weekends. Tu mamá no trabaja los fines de semana. Your mother doesn't work on the weekends. ¿Sí? Ok. Entonces, esto es solamente un ejercicio como para que vean la relación entre estructuras y sea más fácil memorizarlas. Es poner el auxiliar primero y quitarle el not.
Esa es la diferencia entre una estructura negativa y una estructura en pregunta en presente. Ahora, vamos a ver cómo ahora sí manejamos las yes or no questions and short answers. Entonces, estas son yes or no questions. ¿Por qué? Porque empiezan con el auxiliar. Recuérdense que ya no estamos hablando de verbo to be. Cuando hablamos de verbo to be y hablamos de las yes or no questions, hablamos de is o are al empezar. Pero esto no es verbo to be, por eso es que utiliza auxiliar. ¿Ok? Entonces, do you go to class in the evening? Does your mother work on the weekends? Do you and your friends play sport after class? Do your friends make phone calls at night? ¿Ok? Entonces, do, does, do. ¿Sí? Sujeto, 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 hasta aquí, todo esto es sujeto. Hasta llegar al verbo sujeto. Sujeto. El verbo es lo que está en negrita y el completo. Ahora, entonces, esto vamos a contestar con yes or no. Yes, igual que manejamos antes, pero en vez de verbo to be vamos a poner auxiliar. Es la respuesta correcta. Yes en mayúscula con coma, sujeto, auxiliar. Do. Yes, coma, she does, auxiliar. Yes, we do. Yes, they do. ¿Ok? ¿Cómo respondo en negativo? No, I don't. ¿Cómo es esto? Esto no es más que el sujeto más el auxiliar más el not. Que lo que hice fue borrar la O y poner un apóstrofe. Y obviamente hacerlo con una sola palabra. Ok. Entonces tenemos yes, she does. No, she doesn't. Yes, we do. No, we don't. Yes, they do. No, they don't. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿No? ¿Están seguros? Ok. Ahora, ¿se acuerdan que tenemos preguntas de información, cierto? Vamos a repasar otra vez lo que significan cada una de estas palabras interrogativas. ¿Qué es lo que significaba what? ¿Qué? ¿Qué? Who? ¿Qué? ¿Quién? Where? ¿Dónde? ¿Dónde? How? ¿Cómo? ¿Cómo? When? ¿Cuándo? When es cuándo. Where, ¿dónde? When, cuándo. Ok, entonces, ¿cómo es la estructura? Es poner palabra interrogativa, ¿sí? Palabra interrogativa, más la misma estructura que ya veníamos manejando en preguntas. ¿Cuál era esa estructura? Auxiliar, ¿sí? Que es do o does, dependiendo del sujeto, ¿ya? Más sujeto, subject, más verbo en forma base, más complemento y sin la interrogación. Si yo por un momento llego y hago esto, borro. Es una pregunta y eso no. Si le pongo la palabra interrogativa, es una pregunta de información. Tengo que contestar con detalle. Estructuralmente el resto es lo mismo. ¿Ok? Entonces tenemos, what do you do in your free time? I hang out with friends. Who do you go out with? I go out with my friends from work. Where does your best friend go after class? She goes to the gym. How often does Juan eat out? He eats out twice a month. When do your friends go out? They go out on weekends. Quiero diferenciar estos dos verbos. Eat out es comer afuera, sí, comer en la calle. Go out es salir, como a pasear, a estar fuera de la casa ya.
Y go, bueno, es ir, ¿no? La diferencia de esos tres verbos que pueden resultar similares. Vamos a ver, va a leer Carmen la primera pregunta y la va a responder Leonardo. What do you in your free time? Leonardo. I hang out with my friends. Ajá, friends. Creo que lo pronunciaste esa. Muy bien. My friends. Leonardo, la siguiente pregunta y te responde Jessica. How do you go out with? Jessica. Thank you, Leonardo. I go. Era la segunda, ¿verdad? Ah, sí, estoy bien. A ver, era I'll go Out. with my friends from work. Very good. Yes. Ok, a ver quién más tenemos acá. Roxana, ¿estás ahí? No. Valeria, la tercera pregunta. Alispe. Where, ¿cómo se pronunciaría el where? Where does your friend go after class? Where does your best friend go after the class? He goes to the gym. Lisbeth, la siguiente pregunta y se la haces a Carmen. How often does one eat out? Yes, o, bueno, no sé cómo se pronuncia eso. Twice. Delicious. A month. Twice a month. Twice a month. La siguiente pregunta, Carmen, a Gladys. When do your French go out? Good? Go out. Go out. Gladys. They go out on the weekends. They go out on the weekends. Very good. Un poquito, un tip con dos. ¿Se acuerdan de que yo les comenté lo del sonido de Z? Con these, ya, es lo mismo. ¿Cómo dicen dos en español? Dos, ¿cierto? Dos. Se pone la mano en la garganta, no vibra, dos. Ya. Es ese sonido, pero con la vibración de abeja. ¿Sí? Dos. How often does? Pero la pronunciación es la misma como tal, dos en español. No significa igual, obvio, ¿no? Pero para darles una referencia. Solo que tiene que vibrar la garganta. Dos. No es do, es dos. ¿Ok? Borro todo esto. ¿Preguntas? Any questions? No? Yes? No. Okay. Frequency adverbs. Sí. Frequency adverbs. No sé si les ha pasado en los blogs, pero les he dicho falta adverbio. O falta adjetivo, algo así a veces les pongo. O adjetivo faltante, adverb faltante. ¿Saben la diferencia entre un adverbio y un adjetivo? Okay. Un adjetivo es aquello que se utiliza para describir a un sustantivo. ¿Cómo digo sustantivo en inglés? Noun. ¿Sí? Cualquier cosa que describa un sustantivo es un adjetivo. Entonces, si yo digo un sustantivo es dog, ¿okay? El perro. Black dog. Black es un adjetivo. Y siempre van antes del sustantivo. Black dog, big dog, sí, el perro grande. Big dog, black dog, small dog,
perro pequeño. En español es lo contrario. En español decimos primero el adjetivo y luego sustantivo. En inglés no. Big dog, black dog, small dog. ¿Qué otra característica tiene? Es que si el sustantivo es plural, dogs, ¿cierto? Ahora estoy hablando de perros, hay más de uno. Esto no cambia. Los adjetivos permanecen iguales. En español sí cambia. Si yo digo perros, digo grandes. Perros grandes. No voy a decir perros grandes. Perros pequeños. Perros negros. ¿Cierto? Lo digo con... El adjetivo también se transforma como el sujeto en plural. En inglés no sucede eso. En inglés se permanece en singular. ¿Ok? Por si acaso. Pero bueno, vuelvo a la diferencia entre adverbio y adjetivo. Entonces, adjetivos, como les dije, nos van a dar información de nuestro sustantivo, que en este caso es los perros. ¿Ok? Ahora, el adverbio sí es, al igual que el adjetivo en inglés, es invariable. ¿Ok? Invariable en género, invariable en cantidad. ¿Ok? Entonces, los adverbios, como por referencia general, van a ubicarse después de un verbo. ¿Ok? Entonces les voy a dar un ejemplo. I always, que es este aquí. I always go out, ¿sí? Salvo, with my big dog. ¿Sí? Yo siempre salgo con mi perro grande. Vamos a identificar lo que ya sabemos. ¿Cuál es nuestro sujeto? Chicos, pueblo. Lisbeth, ¿cuál es nuestro sujeto? Gladys, ¿cuál es nuestro sujeto? Perdón, Miss. El, Y el güey. No, el sujeto. ¿Quién ejecuta la acción? ¿Cuál? ay, Ay, eso, bacán. ay, Ay. Ay es el sujeto. Listo. ¿Y cuál es el verbo? oh, Go out. Es un verbo compuesto. Go out. Entonces tenemos sujeto, verbo y complemento. Es lo que veníamos manejando hasta ahora, ¿cierto? Ahora, yo les estoy hablando de adjetivos y adverbios. Los adverbios van antes del verbo. Entre el sujeto y el verbo. Van a la izquierda del verbo. Mientras que los adjetivos van antes del sustantivo. De cualquier sustantivo que escriban. Yo incluso podría decir my big dog si quiero unir los posesivos. Mira, aquí un posesivo, adjetivo. My big dog is, no. My big dog always goes out with me. ¿Ya? Mi sujeto en este caso es my big dog. Always es mi adverbio de frecuencia. Goes out es mi verbo. ¿Ok? Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el adjetivo en esta versión? El adjetivo es el adjetivo es big dog. Solo big. ¿Qué describe a dog? ¿Ok? Yo les estoy dando como tantos pequeños detalles, es para darles herramientas al momento que hagan los blogs y los ejercicios que puedan como autopreguntarse, oye, ¿cuál es la estructura? Ok, es esta. Ok, entonces, ¿dónde lo tengo que colocar? Entonces tienen una guía de cómo seguir y cómo contestar. Pero bueno,
Entonces, vamos aquí a la oración. Aquí la oración es I, sujeto, eat in front of the TV. Eso es una oración. I eat in front of the TV. Y todo lo que tenemos acá son adverbios de frecuencia. ¿Qué es lo que nos van a decir a la persona que nos escucha? Nos van a indicar la frecuencia en la cual yo hago esta acción. ¿Cuál es la acción? Comer delante del televisor. I eat in front of the TV. Entonces tenemos always, usually, often, sometimes, hardly ever, and never. Empezando de izquierda a derecha, con la que siempre hago, always, usually, usualmente hago, casi siempre, pero no siempre. Often, de vez en cuando hago, sí. Sometimes lo hago también, pero digamos que de 7 días a la semana lo hago 2 días, 3 días. Hardly ever, muy de vez en nunca. Y never es que nunca lo hago. O sea, jamás en la vida tú me vas a ver comiendo delante del televisor. ¿Sí? Siempre, usualmente, de vez en cuando, a veces, casi nunca, nunca. Ok. Entonces, si yo digo, I always eat in front of the TV, quiere decir que siempre como delante de la televisión. Por favor, Gladys, dame una oración usando un adverbio de frecuencia. I sometimes play in the park. Ajá. I sometimes play in the park. Very good. Isabel, una oración. I never exercise and park. ¿Puedes repetir, por favor? No te puedo escuchar. I never. I never. No es que esté mal, Vamos a solo ver. no te escuché. I never. Puede ser I never exercise para decir en el parque. Ajá. I never exercise in the park. Excelente. Muy bien. Ahora, Leonardo. Algo le pasa a mi audio. Ah, No puedo escuchar nada. ahora sí te escucho, pero te escuchaba súper bajo. Ahora sí te escucho bien. Leonardo, por favor. Leonardo. ¿No? Ok. Carmen. I always get up en 8 a.m. Ajá, muy bien. Solo que las horas utilizan la preposición at. Entonces, I, or always, you said, I always get up at 6 a.m. Pero la estructura que estábamos viendo ahorita estuvo perfecta, muy bien. Carmen. Solo las horas van con at en preposición. Ok, listo. Esto es casi la última parte que vamos a ver. Ok, empieza con there is y there are. Y los quantifiers. Ok, in my neighborhood, there's a small park. There's a new mall. There are a lot of restaurants. There are some outdoor cafes. There are a couple of movie theaters and there are not clubs. Es un poco parecido a
los adverbios de frecuencia en cuanto a cantidad, ¿sí? Los quantifiers vamos a hablar es de la cantidad que haya de algo. A lot, muchos restaurantes hay. Some, algunos. A couple, un par. ¿Sí? Obviamente some hay más que si dices couple. Y no es que no hay. ¿Sí? Entonces, a lot, desde aquí, más a menos. De más a menos. A lot, montón. Some, algunos. Couple, un par. No, que no hay. Ninguno. They are not close. ¿Y cómo se van a utilizar estos quantifiers? Se van a utilizar cuando la oración sea plural, cuando el sujeto sea plural. There are, para poder usar estos quantifiers. ¿Sí? There is se va a utilizar con el artículo indefinido, un o una, que se escribe a. ¿Sí? There is va con a. Esa a, ¿se acuerdan que también puede ser an? ¿Cuándo es an? Cuando la siguiente palabra comienza por sonido vocal. ¿Okay? Como por ejemplo, apple. Manzana. There is an apple. An apple. Ok, entonces, ese es el sentido de las cuando son singulares. Cuando son plurales va a utilizarse there are, ¿ya? Y obviamente de lo que haya, esto es para indicar que existencia, ¿cierto? Va a estar en plural. There are a lot of restaurants. There are some outdoors cafes. There are a couple of movie theaters. There are not clubs. Todo de lo que estamos hablando, si hay, es en plural. ¿Okay? Si yo pusiera decir, por ejemplo, there are no banana. ¿Está correcto? No, Muy bien, no está correcto. sería bananas. Bananas. Ajá. Perfecto. Listo. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Any questions? Yes? No? No. Acaba del is, del are. Ok. Is o are. El is es para los singulares. Sí, cuando lo que estés diciendo de que hay o no hay, sea singular. Por ejemplo, fíjate, yo ahora voy a sostener un solo libro. There is a book. Hay un libro. A book. ¿Sí? Las singulares van con el artículo indefinido a y van con el is. Mira, aquí está el is contraído. ¿Ves? El is lo puedo contraer, el are no. There is a small part. There is a book. Ahora, imagínate aquí, Carmen, que tengo dos libros, ¿ya? There are a couple of books. Un par de libros. There are a couple of books. ¿Ya? Pero me volví loca. Había descuento en Mr. Books y yo me traje todos los libros que yo puedo conseguir. Ya tengo un montón de libros. Ya me llegó el aguinaldo y me compré un montón de libros. Entonces voy a decir, there are a lot of books. Yes? There are a lot of books. Después llegó mi hijo y lo destruyó todos. Me quedó uno solo. There is a book. ¿Ok? ¿Más claro? Genial. Chévere. Ok. Ahora, vamos en la última unit. La última unit, que es unit 6, que es telling time. ¿Ok? Es un poco lo que hablamos de la preposición at para las horas. ¿Ok? Entonces, hay 4 preguntas que podemos más o menos estructurar cuando se trata de hablar del tiempo, de la hora. ¿Sí? What time is it? Es la pregunta por defecto para saber qué hora es. What time is it? It's 9. ¿Qué hora es ahorita? It's 5:48. It's 6. It's 7. La hora que sea. Solo pones it's y la hora que es.
7 a.m. ¿Sí? Puedes decir 7 a.m. o puedes decir 7 o puedes decir 7 o'clock. ¿Ok? Como está aquí escrito, o'clock. O'clock, ¿vale? Es cuando sea en punto, ¿ya? Si estamos, por ejemplo, como ahorita, que son las 5:48, ahí ya no podemos usar o'clock. Sería 5:48. ¿Sí? Okay. What time does the concert start? ¿Se acuerdan de que acabamos de ver las preguntas en presente simple con palabras interrogativas? Y habíamos aprendido sobre what. Bueno, ahorita nos acaban de dar otra palabra interrogativa, que es what time. Palabra interrogativa, auxiliar, mi sujeto, mi verbo. ¿Sí? What time es mi palabra interrogativa, mi auxiliar, mi sujeto y mi verbo. ¿Qué quiero saber aquí? ¿A qué hora comienza el concierto? ¿Cómo contesto? Sujeto, verbo conjugado y como tercera persona singular va con mi S y mi respuesta. Las horas se responden con at, es la preposición que utilizamos. It starts at 9 o'clock. It starts at 7. Ahora, si yo les quisiera preguntar por qué hora comienza la clase, ¿cómo quedaría? ¿Mm? What time does the class start? Quedaría. Borro concert y pongo class. What time does the class start? ¿Ok? En el caso de la siguiente pregunta es en cambio para saber a qué hora cierra. Close. What time does the supermarkets close? They usually, fíjense el adverbio, close at about 9 p.m. ¿Por qué pusieron at about? Porque es más o menos a las 9. ¿Sí? No es exacto a las 9, es más o menos a las 9. ¿Ok? Si yo te pusiera aquí, por ejemplo, a qué hora comienza la clase y quisiera decir que más o menos a las 9, dijera, it starts at about 9 o'clock. ¿Ok? Ahora, para la última, what time? What time do you go out at night? I usually go out at around 8 p.m. or 8:30 p.m. At around lo vamos a utilizar cuando vamos a dar un periodo de tiempo. Como que entre las 8 y 8:30. ¿Ok? At about, más o menos. Y at, eso sí es una hora específica. ¿Ok? Las estructuras gramaticales son las mismas que hemos estado manejando. Eso no se modifica. ¿Ok? Any questions regarding this subject? No? Ok. Entonces, thank you. No se vayan a desconectar todavía. Denme un segundito. Por favor. Denme un milisegundo. Ok. Entonces, déjenme que les tengo que tomar una foto. Por favor. No se vayan. Esperen un segundo. Si tienen alguna duda sobre cualquier cosa relacionada a este nivel, me puede comentar, por favor, otra vez, fotos. 1, 2, ya va. 1, 2, 3, una sonrisa, una cosa, que no estamos aburridos acá. 1, 2, 3. Gracias. Hermoso. ¿Sí? Todo el mundo peinado, espectacular. Ajá, listo. Preguntas. Any questions? No. Yo tengo una, es con referente a la plataforma. ¿Cuándo finaliza completamente todas las actividades ya de la plataforma? El 18 de enero. Ya, el 18 de enero, de acuerdo al sílabus, comparto para que veas. Aquí está. Ves, mira. El 18 de enero, dice aquí,
debes ponerte al día. ¿Pero qué es ponerse al día? Con el curso, el workbook y los tests. Sí, porque a veces los chicos lo que hacen es que hacen el course y no hacen el workbook. No vale. O hacen el course y el workbook y los tests los dejan para el final. Entonces no. Les aconsejo que si no están de acuerdo a este calendario, se pongan al día. Porque, ¿qué pasa? Después se les acumula mucho trabajo y no alcanzan. Ya, entonces no dejen para luego. Ya. Y bueno, después del 19 de enero al 19 de febrero viene este mes adicional, que son para los que no lograron aprender a aprobar el curso. ¿Okay? Que esperamos que no sea ninguno de ustedes. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? No, eso era todo por mi parte. Ok. ¿Alguien más tiene dudas? ¿No? ¿Seguros? ¿No quiere preguntarme como algo de los blogs, algo de los foros? ¿No? Por si acaso, vuelvo a aclarar un tip que había dado la otra vez. En los forums vale escribir en inglés lo que están leyendo. O sea, como que ustedes, obvio, preparan algo, ¿no? No van a improvisar, preparan algo y ahí lo leen en el forum, ¿cierto? Eso que prepararon, a veces es bueno ponerlo, si es que yo en algún momento les escribí como que, mira, no entiendo qué pasa del segundo 15 al segundo 17. Para yo saber qué intentaron decir y poder decir cómo se pronuncia o cómo deberían decir. A veces ayuda. Ya, esa parte no la había revisado, ya, entonces aumentaré el texto. Sí, creo que igual tú sacaste 10 en el foro. Creo que sí. Me acuerdo de tu nombre. Entonces es una ayuda, no es obligatorio, pero es una ayuda. Para de repente los que vengan que son un poco más difíciles, puedes apoyarte en eso. ¿Listo? Entonces, chicas, nos vemos. See you. Was nice seeing you. Bye bye. Gracias por Bye. Mis, gracias. gusto. Bye, Miss. Gracias. Bye bye.